¿Qué pasaría si los dinosaurios volvieran a caminar entre nosotros? ¿Qué ocurriría si la ciencia jugara a ser Dios y desatara una amenaza imposible de controlar? En El mundo perdido, Michael Crichton nos lleva a una isla donde el tiempo parece haberse detenido, y donde la naturaleza y la tecnología chocan con consecuencias fatales. Hoy exploraremos cómo esta novela mezcla aventura, ciencia y terror para contarnos una historia que aún nos hace reflexionar. La novela nos transporta a una isla secreta, cercana a la famosa isla Nublar, donde el experimento de ingeniería genética dio vida nuevamente a los dinosaurios. Pero no son simples animales, son supervivientes de una era perdida que desafían toda lógica. La isla es un mundo aparte, donde la ley del más fuerte reina y la tecnología humana parece insignificante. Crichton nos muestra que la ciencia puede crear maravillas, pero también monstruos. En El mundo perdido, la genética y la biotecnología están en el centro del relato. La manipulación de ADN antiguo lleva a la resurrección de criaturas imposibles, pero también a la pérdida del control sobre ellas. Los personajes luchan por sobrevivir, pero también se enfrentan a dilemas éticos profundos. ¿Hasta dónde debe llegar la ciencia? ¿Debemos controlar lo que no entendemos? Crichton nos advierte que la arrogancia humana puede ser tan peligrosa como el mayor depredador. El mundo perdido por Michael Crichton, narrado y analizado por Voces Literarias. Introducción. Extinción en el límite KT. En la introducción de El mundo perdido, Michael Crichton prepara al lector para sumergirse en una aventura científica y llena de misterios centrada en la existencia y recuperación de dinosaurios en un entorno aislado. Expone brevemente los avances tecnológicos y genéticos que han permitido la posibilidad de revivir especies extintas, planteando la premisa de cómo la ciencia puede abrir puertas hacia mundos olvidados. A continuación, en la sección Extinción en el límite KT, el autor hace un repaso detallado y científico sobre la teoría predominante acerca de la extinción masiva que marcó el final del Cretácico y el inicio del Terciario, hace aproximadamente 66 millones de años. Crichton describe la evidencia geológica y paleontológica que señala un impacto catastrófico de un asteroide o cometa como el desencadenante principal de esa extinción masiva. Se detalla cómo este evento tuvo consecuencias devastadoras para la biodiversidad global, provocando la desaparición de los dinosaurios no avianos y muchas otras formas de vida. Se explica el impacto ambiental, tsunamis gigantescos, incendios forestales masivos, bloqueos de la luz solar por polvo y aerosoles, y un enfriamiento global abrupto que afectó a los ecosistemas. Crichton también presenta las distintas hipótesis y debates científicos sobre el límite KT, señalando que aunque la teoría del impacto es la más aceptada, existen otras explicaciones y que la ciencia continúa en evolución para entender completamente ese momento crítico en la historia de la Tierra. Esta introducción y sección inicial cumplen la función de contextualizar científicamente la ficción que sigue en El mundo perdido, anclando la narrativa en hechos y teorías reales y reconocidas por la comunidad científica. Crichton nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida en la Tierra y cómo eventos naturales de magnitud catastrófica pueden cambiar radicalmente el curso de la evolución y la historia del planeta. La extinción del límite KT es presentada no solo como un hecho histórico, sino como un recordatorio de que el equilibrio ecológico es delicado y que la vida, en su diversidad y complejidad, es vulnerable. Además, el autor abre la puerta a cuestionamientos sobre los límites de la ciencia moderna, hasta qué punto es ético o prudente intervenir en procesos naturales extintos. ¿Qué riesgos y responsabilidades implica manipular la genética para recrear formas de vida que el planeta no ha visto en millones de años? En definitiva, estas primeras páginas preparan al lector para una aventura que, aunque fantástica en su desarrollo, se fundamenta en un respeto y comprensión profunda de la ciencia, el tiempo y las fuerzas que han moldeado la vida en la Tierra. Prólogo. La vida al borde del caos. Michael Crichton inicia su obra planteando que la vida, en su esencia más profunda, se desarrolla en sistemas complejos que operan al borde del caos. Una metáfora para describir la dinámica frágil entre orden y desorden que caracteriza la evolución biológica y los procesos naturales. El autor expone cómo, lejos de ser un equilibrio rígido y estático, los sistemas vivos existen en un estado dinámico donde pequeñas alteraciones pueden desencadenar transformaciones drásticas e impredecibles. Esta tensión entre estabilidad y cambio constante es la base que sostiene la diversidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra. Crichton ilustra este concepto con ejemplos de fenómenos naturales y ecológicos que muestran cómo la vida responde a fluctuaciones ambientales, desde la evolución de especies hasta las interacciones en ecosistemas complejos. Se resalta que, aunque los sistemas vivos parecen frágiles, poseen una notable capacidad para reorganizarse y sobrevivir frente a desafíos. Este prólogo funciona como un marco para entender la narrativa que sigue, que explora los límites del control humano sobre la naturaleza, especialmente en relación con la manipulación genética y la recreación de especies extintas.
El prólogo de El mundo perdido nos introduce a una visión científica y filosófica que desafía la idea de un mundo controlable y predecible. La metáfora de la vida al borde del caos es una advertencia sobre la complejidad y fragilidad de los sistemas naturales. Crichton sugiere que la vida se encuentra en una fina línea entre orden y desorden, donde el equilibrio puede romperse fácilmente, generando consecuencias inesperadas y profundas. Este equilibrio dinámico anticipa los conflictos narrativos y éticos del libro. La ciencia avanza con gran poder, pero enfrenta límites inherentes en su capacidad para prever y controlar los efectos de sus intervenciones. Esta visión invita a una reflexión sobre la humildad que debe acompañar el progreso científico y la necesidad de respetar la complejidad intrínseca de la naturaleza. Nos plantea preguntas fundamentales sobre hasta dónde puede o debe llegar el hombre en su intento por dominar y modificar la vida. En definitiva, el prólogo establece las bases para una historia que no solo es una aventura, sino también una exploración de las tensiones entre el conocimiento, el poder y la responsabilidad. Extinción en el límite KT. Michael Crichton aborda la extinción masiva que ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años, al final del periodo Cretácico y el inicio del Terciario, conocida como el límite KT, Cretácico-Terciario. El autor describe con detalle los hallazgos científicos y paleontológicos que sustentan la teoría de un evento catastrófico, un impacto de un asteroide o cometa, como principal causante de esta extinción. Crichton explica cómo este impacto desencadenó una serie de fenómenos devastadores a escala global, explosiones gigantescas, tsunamis, incendios masivos, liberación de polvo y aerosoles que bloquearon la luz solar, y un enfriamiento climático abrupto. Estos efectos combinados alteraron drásticamente los ecosistemas, llevando a la desaparición de los dinosaurios no avianos y a la extinción de numerosas otras especies. El autor también presenta las evidencias geológicas que respaldan esta hipótesis, como la capa de iridio, un elemento raro en la corteza terrestre pero común en meteoritos, hallada en sedimentos alrededor del mundo, y el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, considerado el lugar del impacto. Además, Crichton menciona otras teorías y debates científicos sobre el límite KT, señalando que aunque la teoría del impacto es la más aceptada, la ciencia continúa investigando para entender todos los factores implicados en esta extinción masiva. Esta sección cumple una función fundamental para contextualizar la novela en un marco científico riguroso, aportando realismo a la premisa ficticia de revivir dinosaurios. La explicación de la extinción KT ilustra la vulnerabilidad de la vida ante eventos naturales de gran magnitud y la complejidad de los procesos evolutivos. Crichton nos invita a reflexionar sobre la magnitud del cambio ambiental y su capacidad para transformar radicalmente la biodiversidad. La extinción masiva que eliminó a los dinosaurios es un recordatorio de que la estabilidad ecológica es temporal y frágil. Asimismo, el autor plantea preguntas sobre el papel de la ciencia para comprender y quizás intervenir en estos procesos naturales. ¿Qué lecciones podemos extraer de la extinción KT para manejar mejor nuestro impacto actual sobre el planeta? ¿Qué riesgos implica jugar a ser creadores de vida cuando se trata de sistemas tan complejos y delicados? Esta sección, entonces, establece no solo una base histórica para la novela, sino también un marco para la reflexión sobre los límites del control humano frente a la naturaleza. La hipótesis del mundo perdido. Michael Crichton expone en esta sección la fascinante idea de que existen territorios recónditos y prácticamente inaccesibles en la Tierra donde especies consideradas extintas o desconocidas podrían aún sobrevivir. Este concepto, conocido como la hipótesis del mundo perdido, se apoya en relatos históricos, exploraciones científicas y referencias literarias que dan cuenta de islas, selvas o regiones aisladas donde la vida ha permanecido intacta y alejada del contacto humano. El autor menciona casos y testimonios que apuntan a la existencia de estos refugios naturales, donde ecosistemas cerrados podrían albergar dinosaurios, criaturas prehistóricas o especies que la ciencia creía desaparecidas. Crichton señala que, pese a los avances tecnológicos y a la globalización, aún hay zonas del planeta que no han sido completamente exploradas o cartografiadas, dejando abierta la posibilidad de descubrimientos sorprendentes. Esta hipótesis sirve como fundamento para la trama central del libro, en la que personajes se aventuran en una isla aislada donde se han recreado dinosaurios mediante técnicas avanzadas de clonación genética. Se plantea así la convivencia entre el mito y la ciencia, y se prepara al lector para un relato en el que lo desconocido desafía las certezas del conocimiento científico. La hipótesis del mundo perdido toca una profunda fascinación humana por lo desconocido y lo misterioso, por esos espacios vírgenes donde la naturaleza conserva sus secretos y la historia parece haberse detenido. Representa una esperanza y un desafío para la ciencia, que busca explorar y comprender cada vez más, pero que reconoce sus límites. Crichton nos invita a cuestionar la idea de que conocemos todo sobre nuestro planeta y su pasado, sugiriendo que la realidad puede ser más compleja y sorprendente.
La hipótesis también plantea dilemas sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. ¿Debemos intervenir en esos ecosistemas remotos? ¿Qué riesgos implica perturbar esos mundos perdidos? En última instancia, esta sección funciona como un puente entre la realidad y la ficción, invitándonos a reflexionar sobre los límites del conocimiento, la curiosidad científica y la responsabilidad ética frente a la manipulación y el descubrimiento de la vida. Fundamentos genéticos y avances tecnológicos para la clonación. Michael Crichton desarrolla en esta sección la base científica que sustenta la premisa central de la novela, la posibilidad de revivir especies extintas, específicamente dinosaurios, mediante técnicas avanzadas de genética y biotecnología. El autor explica cómo la genética molecular ha avanzado hasta permitir la manipulación del ADN y la clonación, campos que hasta hace poco parecían propios de la ciencia ficción. Se describen los métodos teóricos y experimentales que podrían extraer y preservar material genético antiguo, como el ADN fosilizado o contenido en insectos atrapados en ámbar, y cómo, mediante ingeniería genética, este material puede ser replicado y corregido para crear organismos vivos. Crichton detalla las complejidades y dificultades inherentes a estos procesos, desde la degradación del ADN hasta la necesidad de completar secuencias faltantes. Además, se presentan las tecnologías complementarias, como la incubación artificial, el uso de ovocitos de especies relacionadas y la crianza en condiciones controladas que permiten el desarrollo de estos organismos hasta su nacimiento. Se introduce la idea de que estas innovaciones tecnológicas, aunque impresionantes, también generan riesgos y dilemas éticos que serán centrales en la historia. El autor establece que estos avances, si bien teóricos en el momento, están basados en ciencia real y representan una frontera emergente en la biología y la genética. Esta sección enfatiza el puente entre la ficción y la ciencia, mostrando cómo la narrativa de El Mundo Perdido se basa en desarrollos científicos plausibles y en una extrapolación creíble del conocimiento actual. Crichton nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones éticas y prácticas de la clonación y la manipulación genética. ¿Hasta qué punto debería la humanidad intervenir en la naturaleza? ¿Cuáles son los riesgos de recrear formas de vida que el planeta no ha visto en millones de años? También plantea la tensión entre el poder científico y la responsabilidad moral, anticipando los conflictos que surgen cuando la ciencia avanza más rápido que la comprensión y la regulación social. En resumen, esta sección abre la puerta a debates profundos sobre la ciencia, la tecnología y la ética, en un contexto donde el progreso puede abrir caminos fascinantes pero también peligrosos. 2. El descubrimiento y la creación del mundo perdido. Presentación de la isla y su aislamiento. Michael Crichton inicia la presentación de la isla explicando que se trata de un territorio remoto y desconocido para el mundo moderno. Un enclave geográfico que ha permanecido prácticamente aislado por siglos debido a su localización estratégica y sus condiciones naturales adversas. Ubicada en una zona oceánica rodeada de corrientes imprevisibles y cubierta casi permanentemente por densas nieblas, la isla permanece inaccesible para la mayoría de las embarcaciones y aeronaves. El autor detalla con precisión geográfica cómo esa combinación de factores climáticos y topográficos crea una barrera natural que protege a la isla del contacto humano. Las corrientes traicioneras y las tormentas repentinas hacían que cualquier intento de acercamiento fuera una empresa peligrosa, y los marineros antiguos la evitaban, atribuyendo a la isla un aura de misterio y peligro. La orografía de la isla se describe con riqueza, montañas abruptas que se elevan hacia el cielo, cubiertas de una selva virgen y densa que parece haberse desarrollado sin interrupciones desde tiempos prehistóricos. Ríos caudalosos y cascadas alimentan ecosistemas ricos en flora y fauna, en los que especies modernas conviven con otras cuya existencia parecía solo posible en fósiles. Crichton destaca que este aislamiento no solo es físico, sino también ecológico. La isla ha funcionado como un refugio natural donde procesos evolutivos y biológicos se han dado de manera independiente, sin la influencia humana que ha modificado la mayoría de los ecosistemas en el planeta. Era un santuario para la vida, donde la naturaleza mantenía un equilibrio frágil y primitivo. Además, el autor introduce la importancia del aislamiento para la narrativa de la novela. Este espacio cerrado es el único escenario donde la experimentación genética para revivir dinosaurios puede realizarse sin poner en peligro a la humanidad. La isla no solo es un lugar de descubrimiento, sino también un laboratorio natural donde el pasado y el presente convergen. Un extracto ilustrativo de esta idea dice: la isla guardaba en sus entrañas un secreto tan vasto como el tiempo mismo, un mundo que el hombre moderno había olvidado, protegido por la indiferencia de la naturaleza y la imposibilidad del acceso. Este aislamiento también genera un ambiente de incertidumbre y peligro, ya que la isla representa un territorio donde las leyes conocidas del hombre y la civilización se enfrentan a fuerzas y criaturas del pasado. La percepción de la isla es la de un mundo aparte, donde lo salvaje y lo primigenio todavía gobiernan. Finalmente,
Crichton sugiere que, a pesar de los avances tecnológicos y la globalización, aún existen rincones en el planeta donde el control humano es limitado o inexistente, recordándonos la vastedad y misterio que aún encierra la Tierra. La detallada descripción de la isla y su aislamiento funciona en varios niveles. En primer lugar, crea una atmósfera narrativa cargada de misterio y anticipación, preparándonos para una historia donde lo desconocido y lo peligroso son protagonistas. La isla es casi un personaje más, con su propia identidad y poder. En segundo lugar, plantea reflexiones profundas sobre la relación entre humanidad y naturaleza. El aislamiento físico simboliza el límite del conocimiento humano y la imposibilidad de controlar todos los aspectos del mundo natural. Nos recuerda que, aunque la ciencia y la tecnología hayan avanzado, la naturaleza sigue teniendo espacios inexpugnables y leyes propias. Este aislamiento, en un sentido metafórico, también representa la separación entre la racionalidad científica y lo impredecible, entre el hombre moderno y la naturaleza salvaje. La isla es un refugio para la vida antigua, pero también un escenario donde la arrogancia humana puede ser puesta a prueba. Finalmente, el texto nos invita a considerar los riesgos y responsabilidades de intervenir en ecosistemas tan frágiles y poco conocidos, planteando un equilibrio delicado entre el deseo de conocimiento y la necesidad de respeto y precaución. Descripción del laboratorio y la tecnología detrás de la clonación. Michael Crichton introduce al lector en el corazón científico y tecnológico que hace posible la recreación de especies extintas, un laboratorio de última generación ubicado en la isla remota, diseñado para realizar complejos procesos de clonación genética. El autor detalla el ambiente de alta tecnología, donde equipos sofisticados trabajan con precisión milimétrica, y donde la biología molecular se une con la ingeniería genética para lograr lo que parecía imposible. El laboratorio es descrito como un espacio impecable, aislado y ultramoderno, con cámaras de incubación especializadas, áreas de análisis genético y tecnología para manipular ADN fosilizado. Crichton señala que, para realizar la clonación, primero se extrae ADN de mosquitos prehistóricos atrapados en ámbar, cuyo material genético ha permanecido preservado por millones de años. Los científicos manejaban con cuidado cada gota de ADN extraído, conscientes de que en esas moléculas residía la clave para resucitar a criaturas que el tiempo había borrado. A partir del ADN fragmentado, el equipo debe reconstruir secuencias completas, usando técnicas de ingeniería genética para rellenar las lagunas y corregir daños, empleando material genético de especies relacionadas para completar el genoma. Este proceso es un delicado ensamblaje que requiere precisión y creatividad científica. Crichton explica que el ADN reconstruido es insertado en ovocitos de reptiles modernos, que funcionan como incubadoras vivas. A través de este método de clonación, se busca reproducir organismos genéticamente idénticos a sus antecesores prehistóricos. Era un trabajo minucioso, un ensamblaje genético que unía pasado y presente en cada célula creada. Además, el laboratorio incluye sistemas de control ambiental para mantener las condiciones óptimas para el desarrollo embrionario y el crecimiento de las crías, así como protocolos estrictos de bioseguridad, conscientes del potencial peligro de estos organismos. Este centro científico no solo representa un logro tecnológico, sino que también simboliza la ambición humana de desafiar los límites naturales. Sin embargo, Crichton insinúa que, a pesar del rigor científico, existen riesgos y dilemas inherentes a esta manipulación, anticipando conflictos éticos y prácticos que se desarrollarán en la narrativa. La descripción detallada del laboratorio y la tecnología de clonación expone un aspecto fundamental de El mundo perdido, la conjunción entre ciencia avanzada y las fuerzas imprevisibles de la naturaleza. Crichton muestra cómo el conocimiento científico puede abrir puertas que antes parecían cerradas, pero también cómo este poder viene acompañado de incertidumbre y responsabilidad. La meticulosidad con la que se reconstruye el ADN y se crean organismos vivos plantea preguntas sobre los límites de la intervención humana. ¿Hasta dónde es legítimo manipular la vida? ¿Qué consecuencias pueden surgir de alterar procesos naturales complejos? La narrativa sugiere que la tecnología, por más avanzada que sea, no garantiza el control absoluto sobre sus resultados. Este laboratorio, con toda su sofisticación, representa un microcosmos donde convergen el genio humano y la fragilidad de la vida. El hecho de que los científicos deban rellenar lagunas en el ADN indica que la perfección es imposible, y que cada organismo creado es un híbrido entre pasado y presente, entre naturaleza y artificio. Crichton invita a reflexionar sobre la ética de la ciencia y la biotecnología, especialmente en campos donde la creación y manipulación de vida tienen implicaciones directas en la seguridad y el equilibrio natural. Se vislumbra el riesgo de que la ambición y la curiosidad puedan superar la prudencia, con consecuencias impredecibles. En suma,
Esta sección no solo detalla los avances tecnológicos que hacen posible el mundo perdido, sino que también plantea un escenario de tensión entre la esperanza científica y la realidad de sus límites, preparando al lector para la compleja interacción entre humanidad y naturaleza que seguirá en la historia. La recreación de dinosaurios y el despertar de especies prehistóricas. Michael Crichton describe con gran detalle el proceso fascinante y científico mediante el cual los dinosaurios, criaturas desaparecidas hace millones de años, son traídos de vuelta a la vida en la isla remota. El autor explica que, tras obtener el ADN fosilizado de mosquitos atrapados en ámbar, que contenía sangre de dinosaurios, los científicos lograron reconstruir genomas completos mediante tecnología avanzada. El proceso no es inmediato ni sencillo. Debido a que el ADN antiguo estaba fragmentado y deteriorado, era necesario rellenar los huecos con secuencias genéticas de especies modernas, como reptiles y aves, para completar los genomas. Esto da lugar a híbridos que, aunque similares a los originales, presentan variaciones genéticas que podrían influir en su comportamiento y características. Cada cadena de ADN reconstruida era un puzzle que unía el pasado perdido con el presente vivo. Luego, los embriones genéticamente reconstruidos son implantados en ovocitos, incubados bajo condiciones cuidadosamente controladas en el laboratorio, y finalmente se da el nacimiento de dinosaurios vivos. Desde pequeños hasta adultos, en corrales y espacios abiertos de la isla. Crichton enfatiza la emoción y el asombro de los científicos al observar a estas criaturas cobrar vida. Ver cómo esas criaturas antiguas se movían y respiraban era como contemplar un milagro. Una ventana al pasado que la ciencia había abierto. El autor también menciona la variedad de especies recreadas, desde herbívoros pacíficos hasta depredadores feroces, cada uno con sus propias adaptaciones y comportamientos. La recreación no solo es genética, sino también ambiental, con hábitats diseñados para imitar las condiciones que favorecieron la vida de estos seres prehistóricos. Sin embargo, Crichton advierte que esta resurrección conlleva incertidumbres, ya que las especies recreadas pueden mostrar comportamientos imprevisibles, y el ecosistema cerrado de la isla puede ser vulnerable a desequilibrios. Aunque la tecnología había logrado lo imposible, la naturaleza no estaba bajo control absoluto. Cada criatura era una incógnita viva. La narrativa sobre la recreación de los dinosaurios expone la ambición humana de trascender las limitaciones del tiempo y la muerte, mediante la ciencia. Crichton muestra cómo la genética y la biotecnología pueden llegar a transformar el pasado en presente, pero también deja claro que estos avances no son perfectos ni exentos de riesgos. El proceso de rellenar los huecos del ADN con material genético moderno simboliza la imposibilidad de una reproducción exacta. Y la creación de híbridos plantea preguntas sobre la identidad y la autenticidad de estas criaturas. ¿Son verdaderamente dinosaurios o nuevas especies? Este detalle científico introduce incertidumbre y complejidad, alejándose de la idea de una simple resurrección. Además, el autor invita a reflexionar sobre la relación entre la tecnología y la naturaleza. Aunque el hombre puede manipular la vida, no puede predecir ni controlar completamente sus manifestaciones. La recreación genética es solo el primer paso, pero el comportamiento y el impacto ecológico son variables que escapan al control humano. Esta sección también sugiere una crítica sutil a la arrogancia científica. La capacidad de crear vida puede ser maravillosa, pero también peligrosa si no se considera la ética y las consecuencias ecológicas. En definitiva, el despertar de los dinosaurios en la isla no es solo un triunfo tecnológico, sino un recordatorio de que la vida, en toda su complejidad, desafía cualquier intento absoluto de control, abriendo un campo de incertidumbres y dilemas morales que la novela explorará a fondo. 3 primeros encuentros y desafíos con los dinosaurios. Las primeras exploraciones en la isla. Michael Crichton narra el momento en que los exploradores y científicos llegan por primera vez a la isla, un territorio salvaje y desconocido, marcado por la presencia imponente de los dinosaurios recién recreados. Desde el inicio, la expedición se enfrenta a la complejidad y el peligro que implica entrar en un ecosistema donde especies prehistóricas, tanto herbívoras como carnívoras, dominan el entorno. La llegada a la isla está cargada de expectación, pero también de incertidumbre. Al pisar tierra firme, el equipo comprendió que estaban entrando en un mundo completamente diferente, donde cada sombra podía ocultar una criatura ancestral. La selva densa, los sonidos extraños y el terreno accidentado son el primer contacto con un hábitat que desafía toda experiencia previa. Las primeras exploraciones se desarrollan con precaución y asombro. Los científicos observan las manadas de herbívoros desplazándose tranquilamente, pero también perciben la amenaza latente de depredadores como los velociraptores y tiranosaurios, capaces de acechar sigilosamente. El equilibrio parecía frágil, un simple error podía convertir la curiosidad en una trampa mortal. Crichton describe varios encuentros tensionantes, desde avistamientos sorprendentes que mezclan maravilla y miedo, hasta momentos críticos donde la tecnología y la preparación del equipo son puestas a prueba.
Un ejemplo destacado es cuando la expedición debe huir rápidamente tras un ataque inesperado, poniendo en evidencia la fuerza y astucia de los dinosaurios. El rugido resonó a través del valle. Y la tierra vibró bajo las pisadas de una bestia que parecía un espectro del pasado. Además, el autor destaca la adaptación del equipo al entorno, aprendiendo a leer señales, a evitar ciertos lugares y a utilizar vehículos y armas con cautela. Los desafíos no solo son físicos, sino también psicológicos, pues la presencia de estos seres vivos desata emociones encontradas y cuestionamientos sobre la viabilidad del experimento. Crichton también señala la fragilidad de la expedición frente a la naturaleza implacable de la isla, donde incluso el clima puede volverse un enemigo, tormentas. Terrenos fangosos y ríos caudalosos dificultan el avance y aumentan el riesgo. Esta parte del libro pone en primer plano el choque entre la humanidad moderna y un pasado que parecía extinto, materializado en la presencia real y tangible de dinosaurios. Crichton nos muestra que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, la naturaleza sigue siendo imprevisible y poderosa. Los primeros encuentros sirven como metáfora del enfrentamiento entre la racionalidad humana y las fuerzas primigenias que la superan en fuerza y en instinto. La expedición, por más preparada que esté, se encuentra vulnerable, recordándonos que el control es relativo y que la supervivencia depende tanto de la ciencia como de la intuición y el respeto por el entorno. El autor invita a reflexionar sobre la arrogancia del ser humano al pensar que puede dominar un mundo tan antiguo y complejo. El miedo y la maravilla coexistentes muestran la ambivalencia frente a la creación científica. Es un logro extraordinario, pero con riesgos inherentes. Además, el relato destaca la importancia del trabajo en equipo, la adaptabilidad y la humildad para enfrentar lo desconocido. La isla y sus dinosaurios no solo representan un desafío físico, sino también un desafío moral y filosófico sobre los límites de la ciencia y la ética. En suma, esta sección plantea que el encuentro con lo prehistórico no es solo un viaje hacia el pasado, sino una prueba para la humanidad en el presente, que debe aprender a coexistir con las consecuencias de sus propios avances. Encuentros con diferentes especies de dinosaurios. Tras el arribo a la isla, los miembros de la expedición comienzan a internarse cada vez más en el territorio controlado por especies prehistóricas. El asombro inicial da paso a la inquietud, a medida que el equipo se encuentra con distintas clases de dinosaurios, cada uno con sus características propias. Comportamientos inesperados y reacciones que desafían las predicciones humanas. El primer encuentro significativo ocurre con una manada de hadrosaurios, dinosaurios herbívoros de gran tamaño, pacíficos pero siempre en estado de alerta. La expedición los observa desde una colina. Crichton escribe, los animales se movían en perfecta sincronía, sus cabezas oscilando con la misma cadencia, como si un código ancestral los guiara. Este momento marca el primer contacto directo con la vida prehistórica resucitada, una experiencia que mezcla maravilla científica con respeto primitivo. Posteriormente, se topan con un grupo de estegosaurios, criaturas acorazadas con placas dorsales, que a pesar de su aspecto defensivo muestran signos de agresividad si se sienten amenazados. Uno de los animales embiste una cámara colocada por el equipo, lo que sorprende a los científicos. No esperábamos inteligencia en ese comportamiento. El animal atacó lo nuevo, lo desconocido, ¿era miedo, memoria genética, instinto adaptativo? Más adelante, la tensión crece cuando aparecen los velociraptores. Estas criaturas, mucho más pequeñas pero de comportamiento gregario y altamente estratégico, representan una amenaza seria. Crichton los presenta como organizados, pacientes y letales. No rugían. No corrían. Observaban. Esperaban. Y eso era lo más aterrador. En una escena clave, un miembro del grupo casi es emboscado por varios de ellos que usaban una estrategia de distracción. Es una clara muestra de que los depredadores han desarrollado una forma rudimentaria de cooperación. Pero el momento más inquietante llega con el avistamiento del Tyrannosaurus Rex, una criatura que personifica el poder del pasado y la incapacidad humana de comprenderlo del todo. El primer encuentro ocurre de noche, cuando la bestia se acerca al campamento atraída por el movimiento y el olor. Primero fue un temblor en la tierra. Luego, la silueta masiva que cubrió la luna. Después, el sonido, un rugido que rompía el tiempo. La escena obliga al equipo a improvisar una huida desesperada, revelando cuán vulnerables son ante el poder físico y la imprevisibilidad de estas criaturas. Cada especie encontrada representa una nueva lección para los personajes, que no basta con conocer sus nombres o sus esqueletos. Los dinosaurios ahora son seres vivos, con voluntad, instinto y comportamiento que no encaja del todo en las teorías. La descripción de estos encuentros no busca solo maravillar al lector, sino exponer un punto central en la obra de Crichton. El conocimiento teórico es insuficiente cuando se enfrenta a la vida real. Los personajes,
científicos y expertos en diversas disciplinas, se enfrentan a una naturaleza reconstruida que no responde como se esperaba. Los herbívoros, usualmente considerados inofensivos, muestran signos de territorialidad e incluso violencia reactiva. Esto sugiere que las proyecciones del equipo sobre el comportamiento extinto son limitadas, influenciadas por una visión museística más que biológica. Crichton pone en duda la capacidad humana para predecir a la naturaleza cuando ésta se sale de los márgenes del laboratorio. Con los velociraptores, el autor lanza una advertencia más profunda: la inteligencia no es patrimonio humano. La evolución, aunque interrumpida por la extinción, pudo haber llevado a estas especies a niveles de sofisticación conductual que resultan inquietantes. Esta noción resuena como un eco de la premisa darwiniana, pero con una inversión temporal: ¿y si no fuimos los más aptos, sino solo los más afortunados? Y el Tyrannosaurus Rex es el símbolo perfecto del caos, una criatura que no puede ser contenida, explicada ni controlada. Es la encarnación del error de creer que la tecnología puede dominar el instinto, o que el progreso puede domesticar al pasado. Crichton utiliza estos encuentros como microcosmos de un conflicto mayor entre el deseo de conocer y la necesidad de controlar. El mundo perdido no es solo un parque de maravillas, sino un campo de batalla epistemológico entre ciencia, naturaleza y ambición. En resumen, esta sección revela que al recrear a los dinosaurios, los humanos no solo abrieron una puerta al pasado, sino que rompieron un equilibrio. Y en ese nuevo mundo, lleno de criaturas que no entienden de fronteras, de jerarquías o de protocolos científicos, la supervivencia no es solo física, sino también moral y filosófica. Peligros y dilemas éticos ante la naturaleza impredecible de estas criaturas. Después de los primeros avistamientos, los personajes comienzan a entender que estos animales prehistóricos no solo son el resultado de un milagro científico, sino que también representan una fuerza natural incontrolable. En esta fase del libro, Crichton transita desde la maravilla biotecnológica a la tensión existencial. Cuando los dinosaurios comienzan a actuar con un nivel de imprevisibilidad que pone en jaque todas las suposiciones del equipo. El primer gran punto de inflexión ocurre cuando el grupo observa cómo una manada de herbívoros entra en pánico sin motivo aparente. En lugar de comportarse como animales dóciles, su respuesta al entorno es nerviosa, errática y hasta peligrosa. El miedo se propagó como un virus en la manada, una estampida sin lógica ni destino. Nadie pudo preverlo. Este comportamiento alerta al equipo sobre la posibilidad de que los animales estén evolucionando bajo nuevas condiciones, diferentes a las que existieron hace millones de años. Posteriormente, uno de los personajes comete un error al intentar aproximarse a un nido de dinosaurios pequeños, posiblemente Procompsognathus, creyendo que eran inofensivos. Sin embargo, las criaturas actúan en grupo y atacan. No se trataba de agresión individual, sino de una respuesta coordinada. Lo pequeño era ahora peligroso. Este momento enfatiza que el tamaño no determina el riesgo, y que los instintos de estas criaturas no siguen las reglas preconcebidas. La situación se agrava cuando, durante una tormenta, el sistema de contención de la base falla y un Tyrannosaurus Rex se aproxima al campamento. El encuentro es desastroso. Un vehículo es volcado, uno de los personajes desaparece y los demás apenas logran huir. No era un espectáculo para un parque temático. Era una criatura de poder absoluto, de voluntad salvaje, que no obedecía a ningún amo. Este evento inicia una cadena de dilemas dentro del grupo. ¿Qué hacer con criaturas que no pueden ser controladas? ¿Cuál es la responsabilidad moral de sus creadores? ¿Debe destruirse lo que no se puede manejar? Estas preguntas aparecen en los diálogos entre los científicos, particularmente en la figura del matemático Malcolm, quien representa la crítica constante al proyecto desde el punto de vista del caos. Creíste que podías predecir el comportamiento de una especie extinguida. Pero olvidaste que la vida no obedece a algoritmos. Además, los comportamientos de las criaturas empiezan a ser más adaptativos y menos mecánicos, lo que plantea dudas sobre si la clonación reactivó una forma de aprendizaje evolutivo. Uno de los personajes menciona: no estamos lidiando con animales de museo. Estos seres están vivos, y eso implica cambio. La expedición se divide entre quienes desean seguir observando y quienes creen que deben evacuar y destruir las instalaciones. Se plantea el dilema ético: ¿es moralmente correcto mantener viva una especie extinta si pone en peligro otras formas de vida? La isla, en lugar de ser una reserva científica, se convierte en un símbolo de descontrol, de ambición humana enfrentada a su propia creación. Crichton construye esta parte del relato como un espejo de la arrogancia científica. La ingeniería genética, que en teoría debía obedecer a fines nobles, conocimiento, restauración ecológica, exploración del pasado, en la práctica se convierte en una herramienta de riesgo. El peligro no proviene solo de los dinosaurios, sino del intento humano de dominar algo que no entiende completamente.
los dilemas éticos aparecen como un hilo constante. Al resucitar especies extintas, ¿quién es responsable de su comportamiento? ¿Es el científico un creador o un invasor? Crichton nos empuja a reflexionar sobre la delgada línea entre innovación y soberbia. Al replicar el ADN de animales extintos sin considerar el contexto en que vivieron, el ser humano se convierte en un actor que juega con una vida sin historia, sin equilibrio, sin adaptación previa al entorno moderno. La naturaleza impredecible de los dinosaurios no es solo biológica, sino narrativa. Representan el caos mismo, el recordatorio de que la vida no puede ser controlada como un experimento de laboratorio. En este sentido, la isla funciona como una alegoría del laboratorio de Frankenstein, donde lo creado supera a su creador. Además, Crichton pone el foco en el hecho de que los datos y simulaciones no garantizan seguridad. Los sistemas de contención, los mapas de comportamiento, los informes de laboratorio, todos fallan ante el instinto básico, la adaptación y la fuerza bruta de estas criaturas. Esto es una crítica directa a la fe ciega en la tecnología, muy propia de la era moderna. En definitiva, la novela plantea que el verdadero peligro no son los dinosaurios, sino la decisión de traerlos de vuelta sin comprender las implicancias biológicas, éticas y filosóficas de ese acto. El lector se ve obligado a hacerse preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto podemos jugar con la naturaleza sin consecuencias? ¿Qué responsabilidad tiene el científico frente a lo que crea? ¿Debería existir un límite para el conocimiento? Crichton no responde directamente, pero deja claro que la existencia de los dinosaurios en la isla no es un triunfo, sino una advertencia. 4 conflictos humanos y dilemas éticos. Interacciones y tensiones entre científicos, empresarios y aventureros. Conforme avanza la exploración en la isla, la tensión ya no solo proviene de los dinosaurios, sino también de los distintos miembros del equipo que la habitan. Cada uno representa una visión del mundo distinta, y con ellas, entran en conflicto no solo por sobrevivir, sino por dar sentido y propósito a la experiencia que están viviendo. La expedición ha sido impulsada por Sarah Harding, Ian Malcolm, quien ya había sobrevivido a la primera catástrofe en Jurassic Park, y el empresario Richard Levine, obsesionado con descubrir una segunda isla que conserve vida prehistórica. El viaje, sin embargo, se vuelve caótico desde el momento en que las motivaciones individuales afloran. Richard Levine, por ejemplo, es impulsado por un ideal científico casi romántico. Su deseo no es explotar, sino documentar y comprender. Pero esta visión lo enfrenta a otros miembros, como Eddie Carr, el ingeniero práctico que constantemente choca con las decisiones imprudentes de Levine. En un momento, Levine se aleja del grupo para explorar por su cuenta. La ciencia no avanza esperando permisos. La ciencia es acción. Es riesgo. Y esa frase lo define, más idealismo que conciencia de grupo. Por otro lado, se incorporan personajes más cínicos como Thorne, el ingeniero encargado de los vehículos modificados, y Dodgson, el villano empresario que llega a la isla no para aprender, sino para robar huevos y muestras genéticas. Dodgson representa la cara más oscura del capitalismo biotecnológico, el deseo de patentar y comercializar la vida. Las tensiones estallan cuando ambos grupos coinciden en el mismo ecosistema, y el conflicto deja de ser solamente contra la naturaleza. Dodgson y su equipo intentan manipular los dinosaurios y causar estragos para cumplir su misión. En una escena crítica, tratan de robar huevos de Tyrannosaurus, lo que desencadena un ataque feroz. Dodgson sostenía el huevo entre las manos como si cargara un trofeo. No entendía que no había línea entre la ciencia y la ética, solo una ilusión construida por quienes nunca se manchan las botas. Mientras tanto, Ian Malcolm, con su habitual postura filosófica, se convierte en la voz de la advertencia. Su visión del caos como principio universal lo hace escéptico de cualquier intento de controlar el ecosistema. Ustedes creen que están haciendo ciencia. Pero no están observando, están interviniendo. Están creando variables que no pueden medir. Esta crítica va dirigida tanto a Levine como a Dodgson, demostrando que la ingenuidad y la codicia pueden causar el mismo daño. En medio del caos, los niños Harvey y Kelly, que han llegado clandestinamente a la isla, añaden una dimensión emocional al conflicto. Representan la inocencia que se ve afectada por las decisiones de los adultos, y sus interacciones con los dinosaurios son más instintivas y empáticas que las de los científicos o empresarios. El desmoronamiento del orden interno del grupo se acentúa cuando los recursos empiezan a escasear y las estrategias de escape fallan. El grupo debe tomar decisiones difíciles, arriesgarse para salvar a un compañero o priorizar la información recolectada. ¿Destruir las pruebas para proteger a la humanidad o conservarlas para la ciencia? Una escena clave es cuando Malcolm confronta a Levine tras un acto impulsivo. No entiendes, Richard. No es solo tu vida.
Es la vida de todos los que te siguen. La ciencia no puede estar por encima de la moralidad. Este momento resume el dilema central. La ciencia como herramienta puede construir o destruir, según quien la use y por qué razones. Crichton no solo nos ofrece una novela de aventuras con dinosaurios. En esta sección, expone un complejo drama humano en el que los personajes funcionan como símbolos de corrientes filosóficas y éticas contemporáneas. Los científicos representan la tensión entre curiosidad legítima y arrogancia intelectual. Los empresarios, el conflicto entre innovación y codicia corporativa. Los ingenieros, la disputa entre lo práctico y lo teórico. Y los niños, finalmente, la dimensión humana más vulnerable frente a las consecuencias de estas decisiones. La novela sugiere que la clonación de dinosaurios es el punto de partida, pero el verdadero mundo perdido es la brújula moral. Crichton parece preguntarnos: ¿quién debería tener acceso a tecnologías tan poderosas? ¿Podemos hablar de ciencia sin ética? ¿Debe protegerse el conocimiento si representa una amenaza potencial? Los personajes que sobreviven no son necesariamente los más inteligentes o los más fuertes, sino aquellos capaces de reconocer su límite humano, de actuar con conciencia colectiva más que con heroísmo individual. Al final, el lector no solo se enfrenta a los rugidos de los dinosaurios, sino a un espejo ético, donde lo más salvaje no siempre es lo prehistórico. A veces, es la decisión humana sin medida ni humildad. La problemática del control y la seguridad en un entorno tan hostil. A medida que la trama de El Mundo Perdido se desarrolla, los personajes enfrentan no solo las criaturas prehistóricas, sino las consecuencias directas de un fallo estructural en el concepto de control dentro de un sistema natural impredecible. Michael Crichton construye un relato en el que, paso a paso, las ilusiones de seguridad y manejo científico son derribadas por la realidad salvaje del ecosistema artificial creado. La historia ya ha situado al lector en la isla, donde los científicos y técnicos, liderados por figuras como Ian Malcolm, Sarah Harding, Richard Levine y Thorne, intentan operar en medio de una jungla viva con organismos genéticamente recreados. Desde el principio, Malcolm plantea la tesis fundamental. La ilusión del control es el mayor de los peligros. La naturaleza no obedece comandos ni instrucciones. Esta advertencia cobra peso cuando los sistemas tecnológicos de seguridad, vehículos diseñados para resistir ataques, jaulas electrificadas, vigilancia satelital, comienzan a fallar por razones no previstas. Clima extremo, fallos humanos, comportamiento inesperado de los dinosaurios, y la complejidad misma de la isla. Lo que se diseñó como un entorno gestionado, deviene incontrolable. Uno de los momentos críticos ocurre cuando el grupo es atacado por un par de tiranosaurios luego de que Sarah y Malcolm devuelven a su cría herida. La escena pone de manifiesto un punto central del dilema ético. Creíamos que devolver la cría a su nido los calmaría. Lo que hicimos fue irrumpir en una estructura familiar que no entendemos. A partir de ese punto, todo sistema de protección se convierte en mero adorno frente a la inteligencia y adaptabilidad de los animales. La isla, que en teoría estaba bajo vigilancia, revela sus múltiples puntos ciegos, fallos en la energía, interferencias en las comunicaciones, dependencia excesiva de lo técnico. En otra escena, Thorne observa cómo un grupo de velociraptores manipula objetos, abre puertas, embosca de manera organizada. Son demasiado rápidos para que reaccionemos. Demasiado inteligentes para que los subestimemos. La seguridad no fue diseñada para oponentes conscientes. Es aquí donde la seguridad deja de ser una herramienta pasiva y pasa a ser una batalla intelectual entre especie creadora y especie resucitada. Simultáneamente, Crichton intercala conflictos humanos dentro del grupo. Levine, el científico obsesionado, se niega a aceptar que sus cálculos estaban equivocados. Dodson, el rival corporativo, toma decisiones sin ética para llevar muestras a su empresa. Sarah y Malcolm, mientras tanto, luchan por mantener una visión ética de la ciencia, aunque se ven arrastrados por la necesidad de sobrevivir. Uno de los diálogos más reveladores ocurre entre Malcolm y Sarah. Sarah, todo lo que trajimos para protegernos fue construido pensando que ellos serían como los modelos que conocíamos. Pero no lo son. Malcolm, la arrogancia humana siempre comienza con la idea de que lo desconocido será obediente. Los peligros reales, entonces, no vienen solamente de los dinosaurios, sino del desequilibrio entre lo que los humanos creen controlar y lo que realmente sucede en campo. La experiencia en la isla se convierte en una lección viviente de que la tecnología sin comprensión biológica profunda puede ser letal. Crichton articula en esta sección una crítica poderosa, el mito del control científico y tecnológico sobre sistemas naturales complejos. En el mundo real, este mito se ve reflejado en temas como el cambio climático, la manipulación genética, o la inteligencia artificial.
En la novela, los dinosaurios actúan como metáfora del error de intentar encerrar la evolución en un laboratorio. El autor no condena la ciencia, sino el uso irresponsable de sus descubrimientos, especialmente cuando las decisiones son guiadas por intereses comerciales, como los de Dodgson, o por egos personales, como Levine, y no por la prudencia. Crichton nos muestra que los modelos predictivos tienen un límite, y cuando ese límite se ignora, el caos no es solo una posibilidad, es una certeza. La isla es un laboratorio viviente donde las decisiones humanas, aun con buena intención, tienen consecuencias irreversibles. El sistema de seguridad fallido es un símbolo de nuestra fragilidad frente a la complejidad del mundo natural. Al final, el lector queda con la sensación de que no importa cuán avanzada sea la tecnología, si no entendemos las fuerzas que desatamos, no seremos capaces de contenerlas. Y así, en palabras de Malcolm, no importa qué tan rápido corras si no sabes hacia dónde te diriges. Discusiones éticas sobre manipulación genética y responsabilidad. A medida que se adentra en los eventos de El Mundo Perdido, Crichton desplaza el foco desde la amenaza externa, los dinosaurios, hacia el conflicto moral e intelectual de los humanos que los han traído de vuelta. Lo que comenzó como una proeza científica, la clonación de especies extintas, pronto se revela como una pesadilla ética. ¿Hasta qué punto se puede jugar con la vida sin consecuencias? En el punto medio de la novela, cuando los protagonistas ya han sido testigos del caos que reina en la isla, se abre un espacio de reflexión profunda. El matemático Ian Malcolm, que ya había sobrevivido a la catástrofe de Jurassic Park, funciona como voz crítica y filosófica. Observando los errores cometidos, lanza preguntas que perforan la arrogancia científica. El hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Esta frase resume el dilema. La clonación de dinosaurios fue posible, sí, pero no fue ética ni responsable. Se hizo sin comprender a fondo los ecosistemas, sin prever la capacidad adaptativa de los animales, sin establecer un marco de control sostenible. Crichton narra cómo las decisiones tomadas por InGen, la corporación detrás del proyecto, fueron guiadas más por la ambición comercial que por la prudencia científica. En una conversación entre Thorne y Levine, ambos científicos, se expone la tensión entre la emoción del descubrimiento y la gravedad de sus implicancias. Levine, no puedes frenar la ciencia. La curiosidad siempre encuentra la forma. Thorne, la ciencia cinética es como un arma en manos de un niño. Este contraste pone de manifiesto dos posturas. Por un lado, los que ven la genética como una herramienta neutral, y por otro, los que exigen una reflexión moral ante su aplicación. A lo largo del relato, Crichton muestra cómo la ingeniería genética rompe límites sin saber si puede sostenerlos. Las especies recreadas no solo sobreviven, sino que evolucionan, se adaptan, y desafían las predicciones. Uno de los momentos clave sucede cuando el grupo encuentra nidos de dinosaurios que no deberían existir. La clonación fue diseñada para dejar a los animales estériles, pero la naturaleza encuentra el modo. Creímos que éramos dioses, y ahora descubrimos que nuestras criaturas ya no nos obedecen. Esta escena encarna la pérdida del control que surge cuando se ignora la complejidad de la biología. Crichton no necesita exagerar, simplemente describe como un pequeño error de cálculo, una enzima, una reacción imprevista, es suficiente para alterar todo el ecosistema. La manipulación genética, lejos de crear orden, abre la puerta a la incertidumbre. En paralelo, Malcolm critica duramente el pensamiento reduccionista. Los científicos creen que si entienden una célula, entienden un organismo. Pero la vida no funciona en partes, sino en relaciones. Este pensamiento encarna el núcleo ético del libro. La vida no puede ser reducida a datos o secuencias genéticas. La existencia, especialmente en su dimensión salvaje y evolutiva, tiene reglas que aún escapan a la ciencia. Intentar recrearla sin comprenderla es tan irresponsable como peligroso. El dilema central que Crichton plantea en esta sección del libro no es técnico, sino profundamente humano. ¿Cuál es el límite de la ciencia? ¿Quién establece cuándo un descubrimiento debe ser aplicado y cuándo debe ser contenido? En El Mundo Perdido, la clonación de dinosaurios sirve como alegoría de los excesos científicos del presente, especialmente en campos como la biotecnología, la edición genética y la inteligencia artificial. Crichton no presenta una respuesta única, pero sí obliga al lector a enfrentarse a las preguntas. La novela invita a considerar que el conocimiento por sí solo no es garantía de responsabilidad. Al contrario, cuanto más poder tiene la ciencia, mayor es su capacidad de hacer daño si no se regula por principios éticos sólidos. Además, el autor sugiere que las decisiones científicas no deben estar en manos de corporaciones que buscan beneficio inmediato. La figura de Dodgson, el rival de InGen, representa ese perfil amoral del empresario que usa la genética como un producto de mercado, sin importar las consecuencias. Al final, Crichton no condena la ciencia.
Lo que pone en tela de juicio es la ausencia de humildad con la que el ser humano la ejerce. La clonación no es el problema es que fue utilizada sin sabiduría. Y así, el lector queda con una advertencia sutil pero firme. La naturaleza encontrará la forma. Siempre lo ha hecho. 5 crisis y caos en la isla. Rupturas de seguridad, escapes y ataques de dinosaurios. Tras las exploraciones iniciales y el creciente asombro científico por la existencia de dinosaurios clonados, los protagonistas se ven arrastrados irremediablemente a una espiral de caos. Las grietas del sistema comienzan a abrirse y lo que había sido concebido como un experimento de observación en un entorno aislado, pronto se convierte en un campo de supervivencia. En primer lugar, se produce una ruptura crítica en las barreras de contención. Los depredadores, entre ellos los carnívoros velociraptores, exhiben comportamientos que no se ajustan a las expectativas científicas. Son inteligentes, organizados y adaptativos. Las cercas eléctricas, una vez confiables, fallan debido a problemas técnicos y sabotajes no previstos. Este fallo se convierte en el primer gran punto de inflexión. Poco después, los protagonistas enfrentan el escape masivo de varios especímenes, y con ellos, un desmoronamiento del orden. Se relata una serie de encuentros tensos y peligrosos, como cuando los protagonistas son perseguidos por un grupo de carnívoros veloces durante la noche. O cuando deben buscar refugio en torres de vigilancia apenas sostenibles. Uno de los episodios más tensos ocurre con la presencia del Tyrannosaurus Rex, que no solo se comporta con una fuerza devastadora, sino que también manifiesta patrones de aprendizaje ante estímulos humanos. Las escenas en que uno de los personajes debe permanecer inmóvil para no ser detectado ejemplifican el nivel de vulnerabilidad al que se enfrentan, tanto física como psicológicamente. A medida que los ataques se vuelven más frecuentes y violentos, los protagonistas comienzan a separarse y dispersarse por la isla, dificultando la comunicación y la cooperación. La selva, densa y confusa, se convierte en un segundo enemigo. Aquí, Crichton introduce elementos de desesperación y pérdida de control que van más allá de lo físico, la ruptura de la confianza entre humanos y la imposibilidad de prever lo que vendrá. Por ejemplo, cuando uno de los personajes se adentra en una zona restringida creyendo que estará segura, termina siendo emboscado por una manada de dinosaurios que habían estado observando su rutina. Este tipo de eventos demuestra cómo la ciencia subestimó el comportamiento social de estas criaturas, tratándolas como autómatas biológicos cuando en realidad presentan instintos complejos y cooperación intraespecífica. Los ataques no son solo físicos. Hay también una ruptura psicológica. Algunos miembros del equipo comienzan a dudar de su misión, otros entran en pánico y otros, como el personaje de Ian Malcolm, se sumen en una reflexión cada vez más oscura sobre el fracaso del proyecto. Esta parte del libro opera como el punto de colapso del idealismo científico, y lo hace a través de una estructura narrativa de creciente tensión. Crichton no necesita enfatizar el horror con lenguaje explícito, basta con la sucesión de errores humanos, fallos tecnológicos y respuestas imprevisibles de los animales para revelar la arrogancia implícita en el intento de controlar la vida. Las rupturas de seguridad simbolizan no solo la caída del experimento, sino el quiebre de la ilusión de dominio del ser humano sobre la naturaleza. Las barreras eléctricas, el diseño genético controlado, los límites geográficos, todo se rompe. El mensaje es claro, la vida no puede encerrarse en algoritmos ni protocolos de laboratorio. A través de esta crisis, el lector comprende que los dinosaurios no son los verdaderos villanos. Son parte de un ecosistema que reacciona, evoluciona y se adapta. El verdadero antagonista es la desmedida confianza humana en su capacidad de prever todas las variables. Incluso con la mejor tecnología, la imprevisibilidad reina. Además, el caos expone una segunda capa de análisis, la fragilidad de la cooperación humana bajo presión. Lo que comenzó como un equipo unido por el interés científico o comercial, termina fragmentado, donde cada individuo debe tomar decisiones éticas, morales y de supervivencia en solitario. Esto pone en cuestión no solo la ética de la ciencia, sino la ética de la humanidad cuando el experimento se sale de control. La lucha por sobrevivir y controlar la situación. Luego del colapso inicial del sistema de seguridad, los personajes que se encuentran en la isla enfrentan una realidad brutal. Ya no están en un laboratorio o en una expedición controlada, sino en un ecosistema salvaje poblado por especies extintas que, a pesar de haber sido clonadas por humanos, han recobrado su lugar natural como depredadores alfa. La narrativa se acelera a medida que los protagonistas son forzados a abandonar cualquier plan de estudio o exploración. Lo que alguna vez fue una misión científica se transforma rápidamente en una carrera por la supervivencia. El profesor Ian Malcolm, Sarah Harding, el ingeniero Eddie Carr y el joven Harvey se dispersan por diferentes zonas de la isla en un intento por evitar encuentros fatales con los dinosaurios.
especialmente los velociraptores y los tiranosaurios. La acción se centra en una serie de decisiones críticas. Se produce una retirada estratégica hacia estructuras más elevadas, como torres o vehículos blindados, intentando recuperar contacto con el mundo exterior y coordinar una evacuación. Las radios fallan, el equipo se rompe, la comida escasea. En este punto, el aislamiento y la desesperación comienzan a alterar el juicio de algunos personajes. Las dinámicas entre humanos también se tensan. Algunos, como Sarah, mantienen la sangre fría y utilizan el conocimiento científico para interpretar el comportamiento de los dinosaurios. Otros, como Eddie, se ven consumidos por el estrés y toman decisiones apresuradas. Un momento crucial se da cuando se enfrentan a un dilema: intentar recuperar equipo importante en medio de un área ocupada por depredadores, o dejarlo atrás y asegurar la vida del grupo. Esta decisión encarna el conflicto constante entre la lógica científica y el instinto de supervivencia. Durante este caos, también se describe cómo la inteligencia de los dinosaurios supera las expectativas de los científicos. Los velociraptores atacan en coordinación, aprendiendo los patrones humanos y utilizando estrategias de caza grupal. El entorno se convierte en un campo de batalla impredecible, donde incluso las zonas consideradas seguras son vulnerables. Hay momentos de aparente calma, pero cada uno de ellos es seguido por un nuevo evento inesperado: emboscadas, persecuciones, enfrentamientos nocturnos. Los personajes deben improvisar continuamente, usando herramientas rudimentarias o técnicas de distracción, como ruidos o movimientos señuelo, para desviar la atención de los depredadores. Uno de los episodios más intensos ocurre cuando un grupo logra ingresar a una instalación semiderruida, creyendo que allí podrán enviar una señal de rescate. Pero al hacerlo, descubren que los sistemas de seguridad que mantenían a los carnívoros alejados han dejado de funcionar por completo, provocando una situación de encierro con depredadores que ya no temen ni a la tecnología ni al ser humano. La lucha por sobrevivir en esta parte del libro va más allá de un enfrentamiento físico con criaturas extintas. Es, ante todo, una confrontación entre la civilización y la naturaleza rediviva. Crichton plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la ciencia supera sus propias capacidades éticas y operativas? ¿Qué sucede cuando el conocimiento no va acompañado de humildad? La supervivencia no se trata aquí de quién es más fuerte o más rápido, sino de quién comprende mejor las reglas de un mundo que ya no es humano. La inteligencia de los dinosaurios, tan subestimada, se convierte en el espejo de la necedad humana. Los científicos, al principio arrogantes y racionales, deben ceder ante un conocimiento empírico: que la vida, aún clonada, se adapta, evoluciona, y no puede ser domesticada. La estructura narrativa también enfatiza cómo el entorno, que en el primer libro, Parque Jurásico, estaba cargado de simbolismo tecnológico, ahora es enteramente salvaje. Aquí la selva ha retomado el control, y los edificios, jaulas o cercas son apenas ruinas que confirman el fracaso del hombre moderno. Al final, el libro no entrega una victoria moral, ni científica, ni heroica. La lucha por sobrevivir es una lección de límites. No basta con la intención de explorar o avanzar el conocimiento, se necesita responsabilidad, conciencia del riesgo, y sobre todo, una capacidad real de asumir las consecuencias. Crichton no ofrece respuestas fáciles, pero deja claro que el verdadero peligro no está en los dinosaurios, sino en la idea de que el hombre puede jugar a ser Dios sin pagar un precio. Impacto de la naturaleza y el entorno impredecible sobre los humanos. Tras la ruptura de las condiciones artificiales de seguridad en la isla, el grupo de científicos, técnicos y aventureros se ve completamente expuesto a las fuerzas de un entorno salvaje. No solo por la presencia de dinosaurios, sino también por la imprevisibilidad total del ecosistema que los rodea. Lo que en principio parecía un experimento biotecnológico controlado, revela su verdadera cara como un sistema natural autónomo en donde el hombre no tiene supremacía. El clima es uno de los primeros factores que deja en evidencia esta vulnerabilidad. Tormentas repentinas, lluvias torrenciales y cambios bruscos de temperatura alteran rutas de escape. Anulan señales de rastreo y deterioran el equipo técnico. En varias escenas, los personajes deben reorganizarse sobre la marcha, rehaciendo mapas mentales del territorio, ahora inundado o modificado por derrumbes y crecimiento vegetativo agresivo. Simultáneamente, el comportamiento animal se torna más errático. Los dinosaurios, que en teoría debían seguir patrones de conducta predecibles, muestran una capacidad adaptativa inesperada. Por ejemplo, los depredadores comienzan a cazar de noche, empleando el terreno como ventaja, ocultándose tras vegetación densa o utilizando ríos y barrancos como emboscadas. El medio natural no solo se convierte en un escenario hostil, sino en un aliado de las criaturas prehistóricas, devolviendo al ser humano a una posición primitiva de presa.
Este desbalance queda evidenciado en varias escenas en las que los personajes se desorientan, se separan o cometen errores que en un laboratorio serían menores, pero aquí significan la diferencia entre la vida y la muerte. En uno de los momentos más tensos, un personaje cae en un barranco debido a la erosión inesperada del terreno, provocada por lluvias anteriores. Este evento no solo retrasa al grupo, sino que sirve como símbolo del fracaso humano al intentar leer e interpretar un ecosistema que no le pertenece. Además, la isla, lejos de ser un zoológico con límites, parece actuar con autonomía. Hay migraciones espontáneas de dinosaurios herbívoros que alteran el equilibrio de los carnívoros. El equipo humano, acostumbrado a categorizar la naturaleza, empieza a aceptar que la biología real no responde a esquemas artificiales, y que las reglas impuestas desde el laboratorio se desvanecen en el campo abierto. En este entorno, incluso las herramientas tecnológicas de los humanos fallan. El uso de GPS, computadoras portátiles y sensores de movimiento se vuelve inútil cuando la humedad los daña, o cuando los datos recolectados ya no corresponden con el comportamiento real observado. La isla demuestra no solo poder físico, sino también una imprevisibilidad cognitiva que desafía la lógica científica. El miedo se intensifica cuando los personajes descubren huellas y señales de que los dinosaurios están comenzando a utilizar rutas humanas para moverse, como si ya hubieran aprendido el patrón de desplazamiento de los intrusos. En este punto, la isla se revela como un sistema no solo hostil, sino inteligente en su caos, y los humanos pierden la ilusión de control que alguna vez sostuvieron. El impacto de la naturaleza y del entorno impredecible no es simplemente un telón de fondo para la acción en el mundo perdido, sino un protagonista silencioso y poderoso. Crichton, a través de una narrativa minuciosa y envolvente, transforma la isla en un personaje con agencia, con capacidad de reaccionar, adaptarse y castigar. Esta sección del libro profundiza en la crítica que atraviesa toda la obra, la arrogancia de la ciencia moderna al creer que puede domesticar la vida. A través de la experiencia directa de los personajes, el autor desnuda el mito del control humano sobre la biología. La isla, con su clima caprichoso, su flora agresiva y su fauna rediviva, restaura el caos como fuerza natural fundamental. Este entorno imprevisible genera no solo peligros físicos, sino dilemas mentales. El personaje del Dr. Malcolm, que ya desde Jurassic Park había advertido sobre el principio del caos, aquí se convierte en una figura profética. Todo lo que no podía calcularse desde un modelo matemático o una simulación informática se manifiesta brutalmente en la realidad natural. Los científicos no solo fracasan en sus experimentos, sino que son castigados por la misma lógica de la naturaleza que quisieron controlar. La narrativa nos recuerda que el hombre no es el centro del universo, y que la vida, incluso clonada, no responde a deseos humanos sino a sus propias reglas, más antiguas, más sabias, y mucho más implacables. 6. Resolución y consecuencias. Conclusión de la expedición y retorno al mundo civilizado. Después de las intensas crisis y el caos vivido en la isla, los sobrevivientes de la expedición comienzan a reorganizarse con la única meta de salir con vida de ese entorno que se ha demostrado tan impredecible y peligroso. El relato avanza hacia un proceso tenso y pausado de recuperación de fuerzas y coordinación de un plan de evacuación. Inicialmente, el grupo se reúne en un punto relativamente seguro, evaluando las pérdidas humanas y materiales. La isla, con su naturaleza implacable, ha dejado heridas físicas y psicológicas profundas, personajes heridos, otros marcados por la experiencia traumática, y la creciente certeza de que el control sobre el ecosistema es imposible. El retorno hacia la zona de extracción se convierte en una tarea ardua, marcada por la vigilancia constante ante posibles ataques de dinosaurios. El peligro no desaparece. Escenas dramáticas narran cómo, a pesar de la precaución, uno de los personajes es atacado por un carnívoro mientras buscan un camino seguro entre la vegetación densa. Pese a esto, la coordinación se fortalece. Se implementan estrategias defensivas, usando vehículos blindados y señuelos para distraer a los depredadores. La tecnología, aunque dañada, vuelve a jugar un papel vital en la comunicación con el mundo exterior, permitiendo solicitar el rescate. Finalmente, la expedición logra contactar con el helicóptero de evacuación, marcando el inicio del regreso al mundo civilizado. Esta partida no está exenta de tensión ni de un sentimiento de derrota. La isla queda atrás, envuelta en su misterio y poder indómito, mientras los protagonistas regresan con un conocimiento duro y experiencia amarga. El cierre del libro enfatiza la reflexión ética y científica sobre las consecuencias del experimento. Se habla del impacto internacional, de las decisiones tomadas para evitar que semejante proyecto se repita, y del reconocimiento de los límites humanos frente a la naturaleza. Se plantean preguntas sobre el futuro de la biotecnología y sobre el papel del ser humano como creador y gestor de vida. ¿Hasta qué punto debe intervenir en procesos naturales?
¿Qué responsabilidades éticas se adquieren al manipular el ADN y crear formas de vida que pueden escapar al control? La conclusión de El mundo perdido no es un final triunfante sino un mensaje de humildad y precaución. Michael Crichton nos invita a mirar más allá de la emoción de la aventura y la fascinación científica, y a reconocer las limitaciones intrínsecas de la tecnología cuando se enfrenta a sistemas biológicos complejos y autónomos. El retorno de la expedición simboliza el rechazo a la soberbia humana. Los personajes no solo vuelven físicamente al mundo civilizado, sino que también emergen con una nueva conciencia sobre los riesgos de jugar con la vida a gran escala. Esta experiencia dramática cuestiona la idea de que el avance científico puede o debe ser ilimitado, y destaca la necesidad de ética, regulación y respeto por los ecosistemas. Además, la reflexión final abre una ventana al debate contemporáneo sobre bioética, genética y responsabilidad social. La novela, pese a ser ficción, plantea interrogantes reales sobre el impacto que tiene la ciencia cuando no se acompaña de prudencia y visión a largo plazo. Reflexiones sobre los riesgos de la ciencia sin control. Al concluir la odisea en la isla, el relato transita hacia una fase de introspección profunda, en la que los protagonistas y el autor mismo confrontan las implicancias éticas y filosóficas de los experimentos realizados. La experiencia vivida, marcada por el caos y la destrucción, obliga a repensar los límites de la ciencia cuando se desvincula de la prudencia. Desde un punto de vista cronológico, después de la evacuación y la retirada, los científicos implicados analizan el cúmulo de errores y decisiones que llevaron a la catástrofe. Se destaca cómo la búsqueda del conocimiento y la innovación tecnológica fue sobrepasada por la falta de respeto a los mecanismos naturales y el insuficiente control sobre las consecuencias imprevistas. Michael Crichton describe con detalle el proceso de rendición de cuentas que surge entre los responsables, donde surgen debates y cuestionamientos acerca de la arrogancia científica, la manipulación genética y la ética profesional. Se señala que la fascinación por dominar la vida llevó a subestimar el principio del caos y la complejidad inherente a los sistemas biológicos. El autor incluye narraciones de entrevistas y discursos ficticios donde se expresa la preocupación mundial por la replicación de experimentos similares, además de proponer la creación de normativas internacionales que regulen la biotecnología para evitar futuras tragedias. El mensaje es claro: la ciencia, cuando carece de límites y supervisión, puede convertirse en una fuerza destructiva. Asimismo, se menciona el impacto mediático y público, con una sociedad dividida entre quienes aplauden el avance científico y quienes advierten sobre el peligro de jugar a ser creadores sin sabiduría. La tensión entre progreso y ética aparece como un tema universal y vigente. Esta parte del libro sirve como advertencia y reflexión crítica sobre el poder y la responsabilidad que conlleva el conocimiento científico. Crichton pone en evidencia que la ciencia sin control ni ética no es garantía de progreso, sino que puede acarrear consecuencias imprevisibles y nefastas. El autor nos confronta con la paradoja de la modernidad, el deseo humano por expandir los límites de lo posible, frente a la necesidad de comprender y respetar las complejidades de la vida y el mundo natural. En este sentido, el relato es un llamado a la humildad y a la vigilancia constante. Además, el texto nos invita a preguntarnos sobre nuestra propia postura frente a la innovación tecnológica. ¿Hasta qué punto debemos permitir que la curiosidad científica avance sin restricciones? ¿Cómo balanceamos la búsqueda de conocimiento con la precaución necesaria para evitar daños irreversibles? El libro concluye con la idea de que, aunque la ciencia es una herramienta poderosa para el bienestar humano, no podemos ignorar la naturaleza impredecible y autónoma de la vida. Así, se plantea un equilibrio indispensable entre la exploración y la responsabilidad, para que el conocimiento sirva verdaderamente al bien común. Implicaciones para el futuro de la manipulación genética y la conservación. Con el retorno al mundo civilizado después del tumultuoso viaje por la isla, el relato se enfoca en las consecuencias a largo plazo que la experiencia impone sobre la ciencia y la ética contemporáneas, particularmente en el campo de la manipulación genética y la conservación de especies. Michael Crichton plantea esta sección como un reflejo de las tensiones entre innovación, responsabilidad y preservación ambiental. Desde el momento en que los protagonistas escapan de la isla, comienza un proceso de evaluación profunda de los hallazgos científicos y las prácticas utilizadas para revivir a los dinosaurios. Se detalla cómo expertos en genética, ecología y ética científica se reúnen para discutir no solo los avances tecnológicos logrados, sino también los riesgos y errores cometidos. Crichton enfatiza la necesidad urgente de establecer regulaciones estrictas sobre la manipulación genética, subrayando que la capacidad de modificar y crear vida no puede estar en manos de intereses puramente comerciales o de la curiosidad científica sin límites. En una línea que ejemplifica este pensamiento, se menciona: no es suficiente saber qué se puede hacer, es imprescindible decidir qué se debe hacer. Además, la narrativa aborda las tensiones que surgen entre la conservación de la biodiversidad natural y la recreación artificial de especies extintas.
Mientras algunos científicos y ecologistas ven en la clonación una esperanza para recuperar ecosistemas perdidos, otros alertan sobre la potencial alteración irreversible del equilibrio natural. Esta dualidad genera un debate complejo sobre el verdadero significado de conservar la vida. El libro también describe los esfuerzos para estudiar y aprender de los errores cometidos, destacando que las tecnologías disruptivas exigen una mirada interdisciplinaria, que combine biología, ética, política y sociología. Crichton apunta a que la ciencia futura debe integrarse con la conservación consciente, para evitar repetir catástrofes similares. Finalmente, la obra sugiere que el futuro de la manipulación genética está ligado a un compromiso global, donde la comunidad internacional juegue un papel activo en la supervisión y el control de estas poderosas tecnologías, entendiendo que el impacto puede trascender fronteras y generaciones. Esta sección funciona como un manifiesto cautelar frente al avance imparable de la biotecnología. Michael Crichton no solo relata una historia de aventura y ciencia ficción, sino que utiliza la narrativa para exponer una preocupación muy real y vigente: la falta de regulación y reflexión ética en la manipulación genética. El autor propone que el conocimiento científico, aunque fascinante y lleno de potencial, debe estar acompañado de una responsabilidad social y ambiental que no siempre está presente. La cita que resalta la diferencia entre poder hacer y deber hacer resume esta tensión fundamental. Además, se observa una invitación a repensar la conservación. No basta con intentar revivir especies para llenar ecosistemas, sino que es necesario entender que la biodiversidad es un sistema complejo donde cada elemento cumple un rol específico, y la intervención humana puede tener consecuencias imprevistas y posiblemente perjudiciales. Este llamado a la prudencia y al diálogo multidisciplinario es especialmente relevante hoy, en un contexto donde la edición genética, como CRISPR, está al alcance de laboratorios y empresas. Pero las implicaciones éticas y sociales aún se debaten. La reflexión final abre la puerta a un compromiso ético global que trascienda intereses particulares y apunte a un desarrollo científico que respete la fragilidad y complejidad de la vida en todas sus formas. El mundo perdido de Michael Crichton, publicado en 1995, se inscribe dentro de un género que combina ciencia ficción con thriller científico, y plantea dilemas éticos y sociales que han sido objeto de reflexión tanto en la literatura como en la filosofía contemporánea. Más allá de la trama trepidante y el espectáculo de la recreación de dinosaurios, el libro invita a un diálogo profundo sobre el lugar del ser humano frente a la naturaleza y los límites de la ciencia. Desde una perspectiva teórica, la obra dialoga con conceptos clásicos de la filosofía de la ciencia y la ética, como el principio de precaución, que sostiene que ante la incertidumbre sobre los riesgos de una tecnología o intervención, la cautela debe prevalecer. Esto conecta con autores como Hans Jonas, quien en el principio responsabilidad argumenta que la humanidad debe actuar con prudencia para no comprometer el futuro de la vida en el planeta. Crichton, aunque no expone estas teorías explícitamente, construye una narrativa que ejemplifica esos mismos miedos y advertencias. En paralelo, la novela refleja debates contemporáneos sobre bioética y biotecnología que en la década de los 90 comenzaban a tomar fuerza con avances en ingeniería genética y clonación. La polémica del primer mamífero clonado, la oveja Dolly, fue en 1996, un año después de la publicación del libro. Por ello, El mundo perdido se anticipa y participa en un diálogo cultural sobre los alcances y peligros de manipular la vida, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad con tecnologías como CRISPR. La recepción del libro por parte del público fue masiva, gracias a la mezcla de ciencia, aventura y suspense que caracterizan el estilo de Crichton. La crítica literaria valoró la capacidad del autor para combinar entretenimiento con reflexión, aunque algunos señalaron que la profundidad filosófica podía quedar subordinada a la acción y efectos especiales, especialmente tras la popularización que le dio la adaptación cinematográfica de Steven Spielberg en 1997. Además, El mundo perdido puede compararse con obras como Frankenstein de Mary Shelley, que también explora las consecuencias éticas de la creación científica sin control. Mientras Shelley indaga en la soledad y responsabilidad del creador, Crichton se enfoca en la imprevisibilidad del entorno natural y el riesgo de subestimar la complejidad biológica. Ambos plantean inquietudes sobre los límites del conocimiento humano y sus repercusiones. En cuanto a su vigencia, la novela mantiene una gran relevancia en debates actuales sobre tecnología y ecología, recordándonos que la ambición científica sin un marco ético sólido puede desencadenar crisis profundas. La obra funciona como un espejo de la tensión entre progreso y conservación, entre lo posible y lo deseable, que define buena parte de los dilemas del siglo XXI. Así, El mundo perdido no es solo una novela de aventuras, sino un texto que articula preocupaciones sociales, científicas y filosóficas sobre la relación humana con la vida, la naturaleza y el poder del saber, dejando al lector con preguntas esenciales que trascienden la ficción. Aunque la novela fue escrita en los años 90, su mensaje es más vigente que nunca.
La biotecnología avanza a pasos agigantados, y las preguntas éticas que plantea Crichton hoy nos tocan de cerca. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre lo que creamos? ¿Podemos detener lo que hemos desatado? El mundo perdido no es solo una aventura, es una advertencia que sigue resonando. Así que la próxima vez que pienses en dinosaurios, recuerda que no son solo criaturas del pasado. Son símbolos del poder y los riesgos de la ciencia moderna. Michael Crichton nos invita a maravillarnos, pero también a ser cautelosos. Porque en la línea entre la vida y la extinción, solo la prudencia puede salvarnos. ¿Has leído El mundo perdido? ¿Qué te pareció la visión de Crichton sobre la ciencia y la naturaleza? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más análisis de libros que mezclan aventura y reflexión, suscríbete y acompáñame en el próximo video.